A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta vez vamos a continuar con el programa anterior, es decir, vamos a seguir analizando el tema de la preventa del petróleo a China fundamentalmente, sin descartar lo de Tailandia, pero eso va a ser la continuación de este programa, así que estamos con ustedes y saludos cordiales, estimado Fernando, bienvenido. Un saludo afectuoso a ti, Henry, y especialmente a los televidentes que nos miran. Para iniciar este programa, vamos a hacer una especie de opinión editorial del mismo sobre el momento político y económico que vive el país, especialmente en el tema de desarrollo. La felicitación tanto a las entidades gubernamentales pertinentes como a los gremios tanto productivos como laborales que solicitaron de que el programa económico del gobierno quede diferido hasta que la nueva ministra se entere de algunos temas y a la delicada situación que puede vivir el país si es que no se toman las acciones de manera correcta. Hay que recordar que se ha nombrado una nueva profesional ministra de Finanzas que ya estuvo alrededor del año 2009 en el gobierno del economista Correa. Claro que ella ha presentado a la opinión pública que vive momentos diferentes en cuanto a tomar estas responsabilidades. La situación del país en el año 2009 pasaba por la crisis todavía de los mercados financieros internacionales, por la crisis del 2008, de Lehman Brothers y toda la banca de inversión norteamericana. Pero ¿qué sucede hoy? Que tenemos una deuda que llega al 70% del PIB y que no es malo endeudarse. El tema es que tenemos una deuda al corto plazo y a tasas bastante onerosas para el presupuesto. Y por lo tanto nosotros no participamos tanto de los postulados de los economistas ortodoxos o los heterodoxos, sino más bien de una política económica práctica que sea eminentemente de solución de los acuciantes problemas que tiene el Ecuador. Pero ¿cuáles son esos problemas? El déficit fiscal, que bordeará en el año presente 2018 más o menos en el 7% del PIB, es decir, alrededor de 7.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones son el costo del servicio de esta deuda cara y al corto plazo. Alrededor de 3.000 millones tiene que pagar el gobierno solo de intereses de esa deuda que se pasó del año 2007 de más o menos 11.000 millones de dólares a 69.000 millones de dólares, es decir, creció 7 veces en relación al actual Producto Interno Bruto. Pero hay otro tema bastante preocupante en este manejo financiero del Ecuador. Los gastos en el presupuesto, apenas el 1/3 son gastos para inversión en todos los campos y los 2/3 son gasto corriente. Claro que ahí están funcionarios y empleados desde médicos, militares, policías, pero es muy alto el gasto corriente. Las reservas internacionales en el Banco Central son bajas, producto de los préstamos que al final del gobierno del señor Correa
hizo el Banco Central, tanto como compra de papeles como crédito hacia el Estado, que no cubren actualmente ni siquiera el total del encaje bancario, de los depósitos que tiene la banca comercial, la banca privada, pública, privada y solidaria en el Banco Central. También tenemos un problema grave en la seguridad social, con serios problemas actuariales, que la Contraloría justo el día de hoy está comenzando un análisis, un examen especial sobre el equilibrio actuarial. También tenemos costos internos que restan competitividad al sector productivo y también en el ámbito comercial la ausencia del acuerdo con los Estados Unidos. Si bien el presidente de la República manifestó en la cadena de esta semana, cuando llegó un día retrasado de su vuelo a Chile, de que se han inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborales casi 130,000 nuevos contratos, que eso ya demuestra que es un proceso de recuperación económica, pero que todavía es bajo. Cuando el empleo crezca un poco más de la tasa vegetativa de la población, podríamos decir que estamos entrando en la solución a este gravísimo problema que es la falta de empleo. Por lo tanto, el financiamiento del déficit y la necesidad de financiamiento también ha hecho que la caja fiscal tenga iliquidez. Pero el problema de iliquidez también es en el entorno económico, porque muchas personas, en función de lo que pasó con la ley de plusvalía, con ciertos proyectos de ley sobre las utilidades, sobre el patrimonio, se dice que hay más de 40,000 millones de dólares de ecuatorianos en el exterior. Solamente si es que eso se traería acá nuevamente al Ecuador para generar empleo, otro cantar estuviéramos en estos problemas que estamos analizando. ¿Qué te parece sobre este panorama previo a la aprobación del posible programa económico del gobierno? El gobierno. Sí, yo mientras tú hacías tu reflexión muy inteligente, Fernando, también mentalmente me estaba formulando algunas reflexiones y preguntas, ¿no? Y voy a decir a lo que dije anteriormente, ¿no? Un profesor que daba política económica en la Católica en sociología, era un profesor que analizaba la política económica del Ecuador, y él manifestaba que en los años 80, producto de información del CONADE, el Ecuador era fuertemente dependiente del mercado internacional, sobre todo la producción, y él manifestaba en ese entonces que el 90% de los bienes de capital que se necesitaban para desarrollar el aparato productivo del país eran importados, ¿no? Y el 50% en cambio eran insumos y materias primas, ¿no? Asimismo, que son los componentes de la industria, ¿no? Para mover la industria, ¿no? Y entonces eso me quedó grabado fuertemente en mi mente, porque el carácter de la economía en los años 70 era fuertemente dependiente. Por eso es que los gobiernos y los economistas tienen que tener unas luces muy claras de que la economía ecuatoriana no es como la época del banano y del cacao, ni tampoco como la época del petróleo de los años 70. No es muy distinta, ¿no? Es una economía que depende fuertemente del mercado internacional. Entonces yo me alegraría cuando diga un gobierno, mire, se han incrementado los convenios, se han incrementado las exportaciones, entonces por esa vía van a venir los dólares y vamos a mover el aparato productivo interno. Solo cuando yo vea eso, cuando un gobierno nos muestre eso, y que su discurso al 100% sea ese, de que nos insertamos cada vez en el mercado internacional por vía exportaciones y por vía de inversión extranjera directa, entonces yo diría, esto va a cambiar, porque tú hablas las fuentes del empleo, 130,000 dijiste tú. Pero en cambio el presidente Moreno se le olvida, ¿no?, esto de la inserción de la economía en el mercado internacional. Segunda cosa, segundo antecedente de esa dependencia. Y tú analizarás en la universidad, tanto en la central como en la poli. La segunda, no tenemos moneda propia. La pregunta es, ¿somos o no somos mayor dependientes del mercado internacional si no tenemos moneda propia? Entonces, si yo fuera presidente, yo estuviera súper preocupado. Yo decía, esta economía solo se va a mover con los dólares que vengan de afuera. Y lo tercero, somos fuertemente dependientes del mercado internacional, ahora con China, con el mercado asiático, al habernos endeudado brutalmente con China. Entonces, si te das cuenta, bienes de capital importados para mover el aparato productivo interno, sin moneda nacional.
y fuerte endeudamiento público, dependientes fuertemente del mercado internacional, más que los años 80, más lo que decía el profesor mío en sociología sobre análisis del carácter de la política económica del Ecuador. Porque él nos preguntaba, ¿cuál es el carácter de la política económica del Ecuador? Eso nos hacía la pregunta para el examen. Recordarás tú que en el año 2008, que acabamos de citar, la crisis de la banca de inversión de Estados Unidos, y por coincidencia estaba la actual ministra de Finanzas frente a esas responsabilidades. Sí. Y eso ocasionó que el precio del petróleo baje casi a la mitad de lo que había estado vigente. Y eso produjo falta de liquidez y financiamiento para el presupuesto. Y es el propio Ministerio de Finanzas el que impulsó estos 13 convenios de la venta anticipada de petróleo. Esto lo analiza convenientemente el diario El Comercio el viernes 23 de febrero del 2018, en donde dice que estos contratos con Petrochina, Unipeg y Petrolandia fueron impulsados justamente para procurar divisas. Primero fue una oferta de China de $500 millones, luego fue duplicada, y que lo que vino es a alivianar esa necesidad de financiamiento. A propósito, el día de hoy la Contraloría General del Estado leyó el borrador de informe hecho por la Contraloría con sus propios auditores, pero asesorado con una gran cantidad de académicos, expertos en este tema, y que es la noticia del día. Creo que la prensa se hará eco porque, según nos anticiparon, hay cosas que realmente preocupan, como lo dice la prensa seria del Ecuador, como es en este caso sobre el anticipo recibido por estas 3 entidades gubernamentales, Petrochina, Petrotailandia y Unipeg, para obtener divisas para el Ecuador. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? Sí, yo quería consultarte, Fernando, si cuando doña Elsa María Viteri estuvo en el Ministerio de Finanzas en el gobierno de Correa, ella fue la que inició estos convenios de venta anticipada de crudo. Eso dice por lo menos el comercio. Si es que quieres, yo puedo este rato leer. Dice lo siguiente. La oferta llamó la atención al gobierno de Rafael Correa, la oferta de China de 500 millones iniciales, y con oficio 323 de CTMC-PE 2009 del 7 de julio del 2009, que consta dentro de la documentación de respaldo del primer contrato de preventa, la subsecretaria técnica del Ministerio, coordinador de la política económica, convocó una reunión al entonces titulares del Ministerio de Finanzas y cita el nombre de la actual ministra y de Petroecuador, y también un miembro del Consejo y administrador de Petroecuador. Entonces, ella estaba de subsecretaria, ¿no? ¿Estaba de subsecretaria o de ministra? Estimo que estaba de ministra. De ministra. O de subsecretaria. Subsecretaria. Claro. Ya, porque aquí está una comunicación que yo le envié al señor doctor Pablo Celi. Contralor General del Estado. La Torre. Aquí está Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, y esto es de fecha 7 de agosto del año 2017, ¿no? 7 de agosto del 17. Y entonces yo le pido al señor Contralor que realice un examen especial de auditoría a la deuda pública, que está atada a la exportación y producción petrolera. La parte pertinente, más unos anexos que yo le envié a él, ¿ya? En la parte pertinente lo que le digo, conforme disponen el artículo 61, numerales 2 y 5, y artículo 95 de la Constitución de la República, y los artículos 1, 2 y 3 y 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, solicito, señor Contralor General del Estado, se digne disponer, se realice exámenes especiales de auditoría a los procesos de venta anticipada del petróleo y del canje del petróleo por deuda con las empresas internacionales de las repúblicas de China, Tailandia y Omán, durante el periodo 1 de enero del 2009 al 23 de mayo del año 2017. Eso le he pedido al señor Contralor, y hace poco en la Contraloría, ante un reclamo mío de que no había recibido yo contestación, me envió, aquí está el logotipo de la Contraloría General del Estado, y este es un documento del... ¿El número de oficio de la Contraloría? Sí, el número de oficio de la Contraloría es el 06956 DNPE IEL-GISIE, Secretaría, Dirección Nacional de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional, referente a la comunicación que yo les envié en el año 2017, y ellos mencionan
de que la Contraloría General del Estado, con oficio no sé cuánto, de 6 de octubre, cuya copia junto, dio respuesta a la comunicación del 31 de diciembre, con el que solicitó se realicen exámenes especiales a los ingresos por concepto de distribución de la renta petrolera entre el Estado y las contratistas que han suscrito contratos de exploración y explotación hidrocarburífera en sus diferentes modalidades contractuales, así como también lo que tiene que ver con el canje de petróleo con China. Ellos mencionan en un documento también adjunto, ¿no? Así que si la señora Elsa María Viteri estuvo de ministra o de viceministra, le va a tocar, me entiendo que estará aquí en este examen especial que acaban de publicar el día de hoy y que será ampliado la próxima semana, ¿no? Entonces, hoy es la lectura del borrador. Hoy la lectura del borrador. Sí. Y ya el informe definitivo es para la próxima semana porque tienen 5 días para presentar los descargos al respecto. Exacto. Y entonces ya veremos la próxima semana las responsabilidades que determine la Contraloría en el ámbito administrativo y también si es que hubiera de carácter penal, también las dará a conocer, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, la próxima semana sabremos los nombres de las personas que estuvieron a cargo. Hoy solamente son los hechos y el borrador respecto a las observaciones que hace Contraloría. Pero en este periodismo de investigación hecho por el diario El Comercio, en la página 2 del viernes 23 de febrero, citado anteriormente, dice lo siguiente: cuando China propone al Ecuador $500 millones anticipado y luego se decide que sean 1.000 millones, dice, la firma asiática entregó 1.000 millones a cambio de que el Ecuador comprometa casi 70 millones de barriles, 69.12 correctamente, de crudo en los plazos de 2 años. La operación se adjudicó el 23 de julio del 2009 de forma directa y sin concurso, amparada en una alianza estratégica entre Petrochina y Petroecuador. Esta operación marcó el inicio de una política de comercialización y definitivamente basada en las preventas. Y luego manifiesta que para concretar este tipo de transacciones a partir del 2010 se empleó un convenio denominado de 4 partes, que incluía a Finanzas, al Ministerio de Finanzas, al Banco de Desarrollo de China, a Petroecuador y a Petrochina. Exacto. En el caso de Petrochina. Estamos hablando del 2009, 500 millones, después 1.000, se hicieron 1.500 millones, ¿no?, de dólares, que era un crédito. No, la propuesta de China fue de 500, pero luego de recibir la propuesta se concretó en 1.000 millones. En 1.000 millones, ¿no? Al final, a China en el periodo 2009-2016, según el diario El Universo, y que entiendo que estará en el examen definitivo de auditoría de la Contraloría, lo que le pidieron a China fueron aproximadamente 18.020 millones de dólares, ¿no? Y comprometieron 1.310 millones de barriles de crudo para entregarle a China. Hay una situación que es importante. Estas preventas no eran consideradas dentro de la deuda del Ecuador. Así es. Cuando había monto, tasa de interés y plazo, que eso identifica un crédito, sino que no se pagaba en dinero, sino se pagaba en especie, en barriles de petróleo. Claro. Y creo que el momento de que esos contingentes han sido reconocidos por el Estado, la deuda ha llegado a casi 70.000 millones, que justamente debe ser analizado en los próximos días, hasta que la próxima semana se conozca ya el informe definitivo al respecto. Claro, sí, yo creo que esto es materia muy importante porque después lo que tiene que hacer la Contraloría, hoy está haciendo análisis de deuda pública, ¿no? Nosotros lo que le hemos pedido a la Contraloría es que haga exámenes especiales, en cambio, a lo que es la exportación del petróleo, ¿no es cierto? Porque eso será otra temática distinta, ¿no? Y allí lo que logrará es demostrar de que la venta del crudo se lo hizo sin licitación, se lo hizo de manera directa, ¿no? Y lo endeudaron al país de manera anticipada. Pero, ¿por qué de manera directa? Porque eran un acuerdo entre 2 empresas estatales, Petroecuador y Petrochina. Sí. Pero se mantuvo la cláusula de que podía, luego de que salga del país, fuera de costa, se podría comercializar con quien quiera, y ahí viene toda la especulación relativa al precio que puede haber ganado o perdido el Ecuador respecto a qué valor efectivamente se comercializó. Exacto. La Contraloría lo dirá y nosotros vamos a tener que... La Contraloría sube a la página web los exámenes de auditoría. Yo estoy pendiente de esto porque esto me permitirá a mí completar una edición del libro
que publiqué en el año 2016, un libro sobre la subasta del petróleo. Y entonces ya veremos cómo están esos contenidos de ese examen, porque mucho me temo que lo que acabas de mencionar tú, Fernando, el gobierno de Correa hizo una reforma a la ley de hidrocarburos, ¿no? En el año 2010, la pasó por debajo de la mesa, no la hizo aprobar en la Asamblea Nacional, porque hizo enormes concesiones a las petroleras y además lo comprometió el Estado para pagar altísimas tarifas por la extracción de un barril de petróleo. Pero allí pusieron en la reforma y una línea oblicua, que dijeron exploración y o explotación. Entonces, la primera vez que rompieron un principio del manejo hidrocarburífero, en donde para poder explotar petróleo primero hay que explorar. Y siempre se manejó esa asociación, y porque es correcto, es lógico y es racional. No, pero estos señores con el objetivo de entregar, el gobierno de Correa, los campos en producción y todos los campos a las empresas internacionales, porque Correa, lo que vimos con eso es que se entregó de cuerpo entero a las empresas internacionales y así lo entregó al país, pero no defendió los intereses de la nación. Y entonces ese fue el objetivo de esa reforma, pero para la explotación petrolera y en el caso de las empresas estatales, para entregarles los campos sin licitación. Pero ese es un caso de explotación petrolera. Pero si eso pasaron a lo que es exportación de crudo, en la ley de hidrocarburos no establece eso, que de esa manera se venda el crudo, ¿no? Que se venda sin licitación por tratarse de empresas estatales internacionales. Eso no pusieron, eso no está en la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces habría que ver cómo está y ahí vamos a tener que analizar los dos ese examen y vamos a tener materia para largo para informarle al país a través de este importante medio de comunicación los contenidos de ese examen de auditoría, ¿no? Ese será nuestro compromiso, de analizar lo que diga la prensa, sí, y lo que diga la propia Contraloría de los hallazgos de auditoría, sí, determinados, porque tiene un plazo para que los 11 o 17 funcionarios que posiblemente tienen que ver sobre este tema tendrán que presentar sus descargos y su opinión, porque no necesariamente, que a veces la Contraloría puede tener la razón. Así es. Tal vez no le entregaron alguna documentación y su dictamen de auditoría puede tener salvedades. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que esperar que se produzca todo el proceso para cuando la Contraloría acepte esos argumentos o los deseche, elaborará el informe definitivo, que será para dentro de más de 8 días. Sí, pero en este caso hay un equipo que es inédito, ¿no? Que conformó el Contralor, este equipo que tú mencionaste hace esa unos comisión minutos, asesora de deuda. Esa comisión asesora, que sé que la están cuestionando los involucrados, diciendo que eso no establece la normatividad de la Contraloría General del Estado. Sé que eso cuestionan ellos. Pero claro, lo que ha dicho Eduardo Valencia es de que ellos dan a conocer sus criterios, ¿no? Y sus orientaciones, pero en última instancia quien asume la responsabilidad es la Contraloría. Es la Contraloría, el jefe de equipo, los Exacto. auditores, ellos son los que firman. Sí. Posiblemente porque son temas bastante técnicos, sí. Esta comisión es simplemente consultora, y que en todo caso no hemos visto en las redes sociales opiniones en que dicen que están ahí solamente personas que tienen una visión y no están del otro lado. Ajá. Entonces, en ese sentido, en el mundo periodístico, esta contrastación es necesaria y creo que estará dentro del análisis que nosotros produzcamos para la próxima semana. Claro, pero en el caso de una auditoría, la Contraloría contrasta sus análisis con las pruebas de descargo que presenten los involucrados, la si las hubiera, ¿no? Si las hubiera, caso contrario, tienen que asumir la responsabilidad. Pero ahí está Eduardo Valencia, está Marcelo Merlo, está Pablo Dávalos, está Roberto Aspiazo. Son como 11 personas. Son como 11 personas, me parece que también está Patricio Alarcón. Entre otros. El excontralor Alfredo Corral Borrero, de los que me recuerdo en este momento, pero son otros también, ¿no? De manera que con esa dosis de conocimiento de estas personas, ¿no? Yo creo que más bien el examen tendrá una mayor consistencia, lo hecho por la Contraloría, porque es un tema muy macanudo, es un tema demasiadamente grande, no es el análisis de un simple contrato, ¿no? Nada más y nada menos que es una auditoría en torno a lo que es el manejo de la exportación del petróleo, que todavía el petróleo sigue siendo el principal rubro de la economía nacional, ¿no? ¿Sí?
Gracias, amigas y amigos, gracias, Fernando, y nos veremos el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Que pasen bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.